Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Amityville El Origen. Bueno, Amityville El Origen es la última película de la casa encantada más conocida de la historia. Cuando nos preguntan sobre películas de casas encantadas, lo primero que nos viene a la mente es o Amityville o Poltergeist. Son, digamos, que los dos referentes más grandes que han tenido las películas de casas encantadas. Y todas las películas de casas encantadas que han venido a posteriori, tanto de Amityville como de Poltergeist, han tomado elementos de las dos. Hay muchas que han tomado los elementos de Poltergeist y otras han tomado los elementos de Amityville. Amityville, la saga, ya la comenté en el canal, es una saga que no ha sido una saga que haya tenido mucha calidad. O sea, la primera película me parece una auténtica maravilla, es una de las mejores películas de casas encantadas de la historia, está en mi top de películas, de mejores películas de casas encantadas de la historia, me parece eso, una auténtica maravilla de película. Luego la secuela que hubo, que en realidad es una precuela, eran los acontecimientos de la familia DeFeo, antes de la familia Lutz, porque recordemos de que está basado en una historia real, entre comillas, sí que el Ronald DeFeo mató a toda su familia y luego dijo que escuchaba voces y luego la familia Lutz se tuvo que ir de ahí porque se supone que sucedieron fenómenos sobrenaturales, luego ya se supo que era como una especie como de medio timo, o bueno, o que la familia estaba, el marido consumía drogas y la mujer, y también estaban muy metidos en todo el tema satánico, y la influencia de las drogas, más ellos estar metidos en ese mundo, pueden haber inducido a ver cosas que quizás no estaban. Fuera lo que fuera, al final la historia no se supo bien, lo que sucedió allí, ya comenté el caso real cuando hablé de la saga de Amityville. Pero se hizo la primera película, que fue de la familia Lutz, que fueron los segundos en vivir en la casa en esa casa, y luego la secuela fue en realidad una precuela, la segunda parte fue una precuela que hablaba de los acontecimientos de los DeFeo. Y a mí me gustó mucho, me parece de hecho la mejor secuela que ha habido de toda la saga. Y es una película que yo siempre he pensado de que lo que le falta es que es muy dispersa, ¿no? Es que toma cosas del Exorcista, toma cosas de Posesión Infernal, no es como que tiene muchos elementos, en una batidora han metido elementos de las películas de moda de la época y han hecho un batiburrillo, ¿no? Y han sacado esta secuela. Pero es una película que está genial, es más sangrienta que la primera, tiene más efectos especiales que la primera, contaba con más presupuesto que la primera, y es una secuela que a mí me encanta. La primera me parece muy superior, está claro, pero la secuela me parece una buena secuela, una secuela que me gustó mucho y la mejor de todas las secuelas que tuvo la saga. Pero ya después de ahí la saga descendió hacia abajo. A partir de la tercera, que fue esa del Pozo del Infierno, que aparece por ahí Meg Ryan y haciendo un papel secundario, esa película se rodó en 3 dimensiones, que era la época que estaba muy de moda también las 3 dimensiones, Viernes 13, 3 en 3 dimensiones, Tiburón 3 en 3 dimensiones... Y la de Pesadilla en el Street, no, esa fue hasta la sexta, no se hizo en 3 dimensiones. Pero esta era Amityville 3 en 3 dimensiones. Y la película fue penosa, pero penosa, aburrida, un aspecto muy pobre, muy televisivo. Y eso que había costado más dinero que aunque las anteriores. Nada, y ya pues vieron que también fue un fracaso y vieron que la cosa no tiraba para adelante, tardaron mucho en hacer otra secuela, en hacer una cuarta parte, bueno, mucho, unos cuantos años, y ya después de ahí todo fue a cintas directas a vídeo, ya eran películas directas a vídeo, ya no se estrenaban ni en los cines, ya la cuarta parte, y eran todas malas, o sea, no hay ninguna buena. Que te pueda gustar alguna más que otra, pasa como con la saga de Aullidos, también es una saga bastante mala. Tenemos la primera, que es una maravilla de películas de hombres lobo, para mí es una de las mejores películas de hombres lobo de la historia, pero las secuelas no valen nada. Que te pueda alguna gustar más porque te entretenga es una cosa, como igual que con estas, pero que sean buenas y que tengan calidad, no. No son sagas con calidad, las cosas como son. Amityville se fue de eso... Vamos, la saga se fue desmontando por completo. O sea, teníamos ya, era en plan de todo el objeto que estuviera en la casa de Amityville, ya no hacía falta ni la casa de Amityville, ¿no? O sea, esa típica casa tan maravillosa que aparecía en las primeras películas, ya no hacía falta la casa de Amityville, ya cualquier objeto que estuviera en esa casa lo trasladabas a otra y ya estaba encantado, ¿no? La lámpara de la casa en la cuarta, un confesionario que también en la quinta, que no era ni de la casa de Amityville, que era de otra casa, lo que pasa que era de la zona, o sea, esa ya no era ni la casa, ni ningún objeto de la casa, era un objeto de otra casa. Luego la sexta, que esa me entretuvo, yo creo que de entre las secuelas estas malas que hubo,
esta que fue Amityville 1992, estuvo distraída y tenía unos efectos especiales que no estaban mal. Esa era un reloj. Luego estaba otra que era la séptima con un espejo, malísima esa, y la octava, que me pasa un poco más o menos como con la sexta, que aunque sean malillas, pues son distraídas, son los placeres culpables, que la ves y te distraes, pero reconoces de que no son películas de calidad. Esa era una casa de muñecas de Amityville en pequeñito. O sea que ya eran argumentos cutres, solamente pues por sacar películas que costaban 4 duros y al no pasar por los cines tampoco tenían gastos de promoción ni de producción a la hora de llevarlas al cine, de publicidad ni nada. Entonces pues eran películas muy baratas, iban directas a vídeo y sacaban grandes rendimientos porque tenían el nombre de Amityville. Entonces la gente siempre iba a ir atraída por el nombre de Amityville, de esa casa encantada. Se salvó todo gracias a un remake maravilloso que se hizo en el año 2005, que se tituló La Morada del Miedo. No se tituló, el título original era El Horror en Amityville, pero aquí en España se tituló La Morada del Miedo. Fue un remake muy bueno, muy digno, y que de la película original, y que digamos le acercaba a los nuevos tiempos, ¿no? Era un remake que acercaba lo que es la película original a los nuevos tiempos, y está estupendo, es mucho mejor que todas las secuelas que se hicieron. Pasó un tiempo hasta que la productora Blumhouse quiso, y antes de hablar de la película estoy como haciendo un poco un repaso, ¿no?, de la saga, de la historia de Amityville. La Blumhouse quiso resucitar esta saga, pero no le salió la jugada como sí que le salió con Halloween. También es cierto de que la saga de Halloween ha tenido mucha más calidad que la saga de Amityville. Las películas han ido teniendo más calidad. En Amityville nos quedamos con la primera película, que es El Oro. Luego estaría la segunda, que es una buena secuela, y ya está. Y el remake es un buen remake. Pero lo demás, pues nada. Y nos trajo una película que era Amityville El Despertar, que es una película muy floja. Era como una secuela más, que en realidad nos contaba como que nos hablaba, era un poco, jugaba un poco con el metacine, hablándonos de que toda la película... de que lo demás eran películas y de que esto era real. Una familia real que iba a la casa de Amityville real y que todo lo que se habían hecho anteriormente eran todo películas. Y era muy floja, muy floja. Yo recuerdo que la primera vez que la vi me pasó diferente que esta película. La primera vez que la vi no me pareció tan mala. Había escuchado muchas críticas muy malas y yo la vi y dije, pues es muy floja, pero no está mal. Le cogí un puntillo y digo, no está mal. Luego ya la vi otra vez y sí que es verdad que dije, esto no vale nada, esto es muy flojo, esto es muy insulso y esto no es como una secuela más. De las muchas que hicieron malas, pues una secuela mala y ya está. Incluso cualquiera de esas secuelas podría ser mejor que esta a nivel de película de serie B, de para echarte un rato distraído, como digo. Pues la sexta no estaba mal, tenía su punto, esos efectos especiales, la octava, esa de la casa de las muñecas también. Cualquiera de esas me podía funcionar incluso más que esta película tan floja que hizo la Blumhouse. Y ya pues como que se olvidaron del tema de hacer películas de Amityville. Quizás se volvió a resucitar un poco el tema porque en la segunda parte de la película de Expediente Warren, la del caso Enfield, al principio vemos, porque los Warren estuvieron también implicados en el caso de la casa de Amityville. El prólogo del caso Enfield era en Amityville, y eso quizás un poco pues removió de que se volviera a hablar de esta casa y la Blumhouse pues decidiera embarcarse en una producción que la verdad que era una producción muy pobre, que no salvó lo que es la franquicia. Quizás la manera de haber podido seguir con películas de calidad era a partir de ese remake que se hizo, pero no se llegaron a hacer más películas. Entonces después de mucho tiempo pues la Blumhouse es como que no ha sabido agarrar un poco la correa de una saga que ya estaba prácticamente muerta, exceptuando el remake, ese remake tan bueno que se hizo en el 2005. Pero se volvió a hacer una película. Se volvió a hacer una película hace un par de años que se tituló Amityville El Origen, que es una precuela también del caso original. Nos vuelve a hablar de la familia de Feo. O sea, esto sería como lo que fue la segunda parte, que se hizo en los años 80, pues lo mismo. Esta película, digamos que tenía la oportunidad de tratar el tema de la familia de Feo de una manera más seria
que lo que hizo la película de los 80, que me encanta la película de los 80, pero sí que es cierto que eran los 80 y es una película pues más desfasada, ¿no? Teníamos ahí un exorcismo, teníamos ahí pues como criaturas en plan posesión infernal, gore, era una película más del estilo de los 80, no se tomaba muy en serio lo que es el planteamiento de la familia de Feo, no como lo hacía la primera película de Midville con la familia Lutz. Entonces esta película sí que nos trata lo que sucedió con la familia de Feo desde una perspectiva más seria de lo que lo hizo la segunda parte que se hizo en los 80. La película me ha gustado muchísimo, muchísimo. Es decir, yo la vi y me pasó a diferencia de la película de Midville, El Despertar, la de Blumhouse. Aquella, como digo, la primera vez que la vi, sin que me encantara, no me pareció tan mala. La segunda vez que la vi ya me bajó. O sea, me gustó más la primera vez que la segunda vez que la vi. Esta la primera vez que la vi no me hizo mucha gracia, no me gustó mucho, pero esta segunda vez la verdad es que me ha gustado mucho, pero mucho. Es de estas películas que te toca disculparte, te toca decir, oye, lo siento porque la primera vez no sé, me pareció una película muy pobre, muy simple, no la agarré y entonces me pareció pues como una secuela más, ¿no? Pues nos hablaba de la familia de Feo, pero lo vi como, me pasó como con la anterior, muy floja, sin llegar a ser mala y no gustarme porque la película sí que me gustó, pero me pareció muy floja. Pero debo decir que la película esta es en realidad mucho mejor que todas las secuelas que se hicieron y mucho mejor que la película que hizo la Blumhouse del Despertar. Esta película es mucho mejor y sí que trata con seriedad el tema de la familia de Feo. Aquí vemos pues como en un principio se supone, aquí también, pues igual que en todas las películas, se toman sus licencias. Ronnie DeFeo con su hermana están con unos amigos el día de su cumpleaños, porque él cumple los mismos años que su hermana, no son gemelos, simplemente pues es la casualidad de que nacieron el mismo día, y entonces en el cumpleaños de los dos se meten en una habitación, la habitación roja, la famosa habitación roja que tiene la puerta roja, que es una habitación que está como escondida en un cuarto, y entonces tienen que abrir como una puertecita y pasar dentro de esa habitación, es como una especie de habitación oculta, y allí se ponen a jugar, pues, como invocar, no es la ouija, pero se ponen como a invocar unos espíritus, porque su abuela les había enseñado, tenían un libro, estaba escrito por la abuela. En ese libro te indicaba cómo hacer ciertos hechizos o cómo invocar a ciertos espíritus, y ya se nos dice de que ellos desde pequeños jugaban un poco a invocar espíritus en esa casa, a hacer ciertas invocaciones, porque se supone que esa casa hay una especie de fuerza en el interior de esa casa, ya que según nos cuentan aquí, pues en los antepasados pues sacrificaban a gente, había una tribu que estaba asentada en la zona y entonces sacrificaban a gente y todos los muertos los enterraban ahí. Por lo tanto, es una zona que está llena de espíritus de la gente que habían sacrificado cuando querían expulsarlas de las tribus porque habían hecho algo malo, los sacrificaban y los enterraban ahí. Entonces se encuentra un poco un cúmulo de esos espíritus, un poco como pasó en la película de Poltergeist, que nos hablaban de que estaba sentado encima de un cementerio y los espíritus de las personas del cementerio eran los que estaban provocando esos fenómenos sobrenaturales en la casa, eran los espíritus que se encontraban en la casa. O en El Resplandor, el Hotel Overlook está sentado sobre un terreno que eran cementerios indios, donde enterraban a los indios. Entonces aquí nos viene a contar lo mismo, la casa está sentada sobre un terreno en el cual los indios enterraban a la gente que expulsaban de las tribus, es decir, los mataban, los torturaban y los enterraban ahí. Entonces hay un montón de espíritus, tiene una gran fuerza, una gran carga energética por todos los espíritus que hay enterrados ahí abajo, es lo que nos cuentan. En el caso real se habló de que en esa zona había un tipo que sacrificaba personas y las enterraba ahí. Por lo tanto, es por lo que se supone que en esa casa podría tener ciertas actividades sobrenaturales. Pues hacen como una invocación y se supone que despiertan a unas entidades en esa casa, lo que siempre habían sido juegos y lo que nunca haya llegado a más, ¿no? Simplemente a lo mejor a veces hacían alguna invocación, podían notar alguna presencia, pero esta vez se ve que despiertan a las presencias que allí se encontraban. Y el Ronald DeFeo, el chaval, empieza a escuchar voces, empieza a sentir que hay presencias en la casa, empieza a poco a ir cambiando, poco a poco empieza a ir degenerando, y eso está genial en la película, está muy bien realizado, porque vemos que la película te confunde, el chaval en la vida real era adicto a las drogas, y aquí se ve en la película de que el chaval era adicto a las drogas, por lo tanto
no sabes en todo momento si es todo fruto de su mente o fruto del efecto de las drogas, porque está con una chica besándose en el coche, ella le da una pastilla, pues será éxtasis o algo así, él se toma la pastilla y entonces empieza a alucinar, ve a alguien con un rifle en la casa, ve a la chica que tiene como la cara así como distorsionada y la echa del coche. Es decir, en todo momento él es una persona que es consumidora de drogas y entonces todas las voces que oye, que le dicen que haga cosas, las sombras que ve en la casa, todos los fenómenos sobrenaturales que él ve o que él siente, o esas voces que escucha, te hace dudar si es algo real, algo que ellos despertaron, o es el efecto de las drogas que está consumiendo, o si es real, las drogas están aumentando ese efecto, están haciendo que su mente sea más débil y pueda ser controlado, porque sí que vemos al final de que los elementos sobrenaturales son reales, ya que la hermana al ver a él que está raro, el decirle que escucha voces, pues piensan, a lo mejor hemos despertado algunas entidades que están manejándote, lo hemos hecho de niños, nunca ha pasado nada, nada tan grave, no ha llegado nunca a las cosas mayores, pero esta vez sí, esta vez puede que hayamos despertado a ciertas entidades y te estén manejando, te estén manipulando. Por lo tanto, vamos a hacer otro hechizo para intentar revertir el proceso y hacer que esas entidades se vayan. Y ahí sí que vemos como ponen una serie de monedas y las monedas están flotando en el aire, por lo tanto vemos un elemento sobrenatural que también ve la hermana, no lo ve solo él, lo ve la hermana. Por lo tanto, el elemento sobrenatural es real. Pero ¿por qué no le ha pasado nada a la hermana? ¿Y por qué le ha pasado algo a él? Puede ser por eso, por el efecto de las drogas, su mente es más manipulable y pueden manipularlo a él, cosa que a la hermana quizás no. Entonces por eso es por lo que esos espíritus podrían manipularlo a él para que hicieran algo, están manejándolo para que hiciera lo que al final hizo, que es la masacre de toda la familia. Al final ese otro hechizo que hacen, por supuesto, no surte efecto. Él sigue escuchando esas voces, sigue viendo esas sombras y está muy bien el proceso degenerativo del personaje, ese proceso degenerativo que vas viendo como poco a poco él va perdiendo la cabeza, poco a poco va estando peor físicamente, también como digo, ha aumentado todo por el efecto del consumo de drogas que tiene él. Vemos una familia rota, un padre maltratador, el tipo consumía drogas porque el padre era un tipo muy violento que maltrataba a la madre, lo maltrataba a él, a la hermana también. Él siempre ha querido irse fuera de ahí con la hermana, pero nunca ha podido. Siempre que se ha ido, se supone que el padre lo ha perseguido y lo ha localizado. Entonces se ve ahí un conflicto, una lucha familiar en el que la mujer no puede dejar al marido porque está sometida bajo el mandato de un marido maltratador y posesivo. La madre se da cuenta de que él tiene problemas con las drogas, pero el padre no quiere verlo. Entonces vemos un drama familiar de una familia desestructurada por culpa de un padre maltratador y de una madre que ha sido siempre consentidora. Y vemos poco a poco como eso ha hecho hundirse al chaval. Eso ha hecho que cayera en el consumo de las drogas y después de realizar ese ritual, esos espíritus hayan atacado a la persona más débil de la casa. Porque lo que han hecho con ese ritual es despertar esas entidades. Y esas entidades, esos espíritus de pues, los antiguos las antiguas personas que habían enterrado ahí, o quizás a lo mejor incluso espíritus que no sean humanos, porque se nos habla de que esa zona es una zona que siempre ha sido un lugar que ha tenido una carga muy grande de energía. Se nos habla que ha tenido una carga muy grande de energía. Por lo tanto, sí que es verdad que los sacrificios que hacían esas personas, los enterraban ahí, cuando hacían las tribus los sacrificios, a las personas que querían expulsar de las tribus los enterraban ahí, precisamente porque esa zona tenía una gran carga de energía. Era una zona como que, digamos, que podríamos decir, comunicaba a lo que pensaban los antiguos es que comunicaba el más allá con la tierra. El más allá lo comunicaban con nuestro mundo. Entonces ha despertado esas dos entidades y ya estaban en la casa. Podían haber dominado al padre, podían haber dominado a la hermana que hizo el hechizo con él, podían haber dominado a la madre, sin embargo lo dominan a él. ¿Por qué? Porque él es el que está más marcado por el maltrato del padre, porque él es el que es más débil mentalmente y el que está bajo los influjos de las drogas que lo hacen aún ser más débil mentalmente. Y el proceso degenerativo de ese personaje por culpa del entorno familiar, de ese padre, de todo lo que está viviendo en la familia, más las drogas, más esos espíritus que lo están manipulando, lo están mermando mentalmente, están haciendo que el personaje poco a poco se vaya minando y se vaya derrumbando, se vayan convirtiendo poco a poco en un asesino. Eso la película lo trabaja muy bien, muy bien. La caracterización del personaje, de ver un chico
que es un chico normal, tímido, que tiene sus amigos, que tiene su novia, a ver un chaval que está totalmente consumido por las drogas y por la locura, lo hace muy bien. Es un personaje que se ve muy bien la degeneración que tiene ese personaje. Eso la película lo trata muy, pero que muy bien. Luego, pues tiene escenas de terror muy bien conseguidas. La película tiene una estructura muy tradicional que funciona a la perfección. O sea, las puertas que se van abriendo, las sombras que aparecen, parece que hay como una especie de entidad que esté siempre vigilando a todos los miembros de la casa. Parece que está siempre vigilando, que siempre está como la cámara moviéndose. Es como que hay esa entidad sobrenatural, está como vigilando a todo, en todas las estancias de la casa, a todos los miembros de la casa. Están muy bien, las escenas de terror están muy bien conseguidas, muy bien conseguidas. Y como digo, es una película de corte muy tradicional, que de verdad a mí me ha gustado muchísimo y me parece muy superior a la película de la Blumhouse y a todas las secuelas que se hicieron. Es mucho mejor, está claro que no llega al nivel de la original y el remake es mucho mejor que esta película. La secuela a mí me gusta más también que esta película. Esta película toma los acontecimientos que se contaron en esa secuela de la familia de Feo de una manera un poco más sobria, una manera un poco más seria. La otra era más desfasada, pero a mí me gusta más por el cariño que le tengo, el desfase de aquella, ¿no? Pues esas escenas, esas transformaciones con esos demonios que aparecen por ahí en plan posesión infernal, el exorcismo que aparece al final, no sé, todo ese batiburrillo tan ochentero a mí me encanta. Entonces yo me quedo, por supuesto, la primera es la mejor de todas, como digo, una película, un pilar clave del cine de terror y sobre todo del cine de terror de Casas Encantadas, terror en Amityville, una película maravillosa, de las mejores películas de Casas Encantadas de la historia. Me quedo con la secuela que a mí me encanta, es un desfase, pero a mí me encanta, y el remake que me parece un remake genial. Pero después de esas tres yo pondría esta película por encima de la tercera, de la cuarta, de la quinta, de la sexta, de la séptima, de la octava y de la película que hizo la Blumhouse. Me parece una película muy buena que toma esos acontecimientos de una manera muy seria, por supuesto tomándose sus licencias. Aquí también se nos habla de unos trapicheos que parece que el padre tenía, le traían un dinero que guarda, luego el dinero desaparece y lo tenía el hijo, pero él no se acuerda de haber cogido el dinero. También vemos que parece, aunque no se explica del todo bien, de que la abuela de la familia, los abuelos, que el abuelo por cierto está interpretado por Bart Young, que es el cuñado de Rocky, que por cierto aparece también en la secuela de Amityville, haciendo del padre de Ronnie DeFeo. O sea, aquí hace de abuelo, pues en aquella hacía de padre. Pues se supone de que los abuelos, sobre todo la abuela, es como que sí que sabían de que en esa casa habían ciertas presencias sobrenaturales que podían ser activadas con los hechizos de ese libro. Entonces, cuando la hija, la nieta, le comenta de que habían hecho esos hechizos, o bueno, o antes, decían pues que sucedían cosas extrañas en la casa, el chaval de que escuchaba voces, ella sabía de lo que había pasado, que habían hecho algún hechizo de ese libro y que algo se había despertado en esa casa. Sin embargo, no dice nada. Y es más, tenía incluso escondido en una especie de caja un recorte de un periódico de otra familia que vivía allí antiguamente y que también el chaval había oído voces y había matado a toda la familia, o sea, lo sabía, y sin embargo no había dicho nada. Es un poco como te hace ver como que están implicados de alguna manera en lo que va a pasar. No implicados, pero sí que sabían lo que iba a suceder y no avisaron. No dijeron, no, salir de la casa porque aquí va a pasar algo malo, mirad este recorte del periódico, lo que le está pasando a tu hijo es esto, hablar un poco de esos temas. Sin embargo, no hizo nada, ¿no? Es como que le pone en la puerta como una especie de cruz de madera, no sé si como símbolo de protección, pero es en plan de que sabía lo que iba a suceder y no dice nada, ¿no? La nieta al final, que se queda en casa de su abuela una noche porque habían discutido toda la familia, huye de la casa, se queda en casa de la abuela. Y cuando descubre, porque coge esa caja y descubre ese recorte de periódico y tal, le dice a la abuela, tú sabías todo esto y no has dicho nada, sabías. Cuando ella luego le comenta de que habían hecho un hechizo y no dice, no, pues lo que está pasando es que habéis despertado ciertas entidades sobrenaturales que se encuentran en esa casa y que en su día lo que le está pasando a tu hermano es lo que le pasó en su día a otro chaval que mató a toda su familia, por lo tanto es probable de que mate a toda la familia. Sin embargo,
no dice nada, es como que no quiere intrometerse un poco quizás con esos temas sobrenaturales, es decir, lo habéis despertado y ahora tiene que pasar lo que tiene que pasar. Y si muere la familia vais a estar en un lugar mejor, ¿no? Vais a ir al cielo y vais a estar en un lugar mejor. No sé, esas creencias también, porque la hija creo que le dice que quieren mudarse de casa, quieren vender esa casa era de ellos, de los padres de ella, de los abuelos, entonces era como que no, vas a vender la casa, ¿no? Al principio le dice, es como un poco en plan de, esa casa es algo, tiene algo mágico, ya sea peligroso o no, pero tiene algo mágico y no podemos deshacernos de esa casa, no podemos deshacernos de la magia que tiene esa casa. Entonces es preferible de que muráis, de que habéis despertado los hijos de los nietos de esta mujer, han despertado estas fuerzas sobrenaturales y van a hacer de que el chaval mate a toda la familia. Es preferible que muráis todos, ¿no? Con tal de no vender esa casa que tiene esa esencia tan mágica, ¿no? Es un poco que te da a entender eso. No sabemos muy bien por qué la abuela, sabiendo lo que iba a pasar, no avisa y parece hasta que incluso le gusta que vaya a pasar eso, ¿no? Como que no, eso va a ser mejor porque van a ir al cielo. Le dice a la nieta, quédate aquí, como diciendo, tú no mueras, pero que van a ir al cielo, no pasa nada, tal. Es un poco como que, mira, es algo bueno, ¿no? Y así la casa no se vende. Así mueren todos, van al cielo, ay, que a gusto estamos todos y la casa que hemos construido en ese lugar tan mágico va a permanecer ahí. No sé, no se explica muy bien eso. Luego también al final vemos como que el abuelo, Bart Young, también tenía se queda con el dinero también de la casa, ¿no? Como que estaba metido en los trapicheos del cuñado. Del nuero, perdón. Entonces esto se queda un poco, son licencias que se toma la película, pero se queda un poco en el aire. Pero la película a mí me ha gustado mucho. Es cierto, y quizás a lo mejor esto influenciara la primera vez que la vi, que tiene un aspecto muy televisivo. Es una película que ha costado muy poco dinero. Los efectos especiales sí que es verdad que no son muy buenos, pero no abusa de ellos. Es decir, cuando se ve las escenas, por ejemplo, esa de las monedas que se ven flotando, se nota que está hecho por ordenador, ¿no? Son efectos especiales muy baratos. La película es una película muy barata. Pero lo bueno que tiene es que no abusa de esos efectos especiales, no abusa de ellos. Y las escenas de terror están muy bien conseguidas. Y como digo, la película es una película que tiene un corte muy clásico. Y las escenas de terror funcionan muy bien. Y por suerte no abusa de los efectos especiales que... pues eso, pues son efectos especiales pues muy baratos. Es una película pues de un corte muy televisivo y que ha costado muy poco dinero. Pero de verdad, si le dais una oportunidad, es una representación de los acontecimientos de la familia de Feo más seria de lo que lo fue la secuela. Y es una película muy buena. Para mí es de las mejores películas de Amityville que se han hecho, mucho mejor que todas las secuelas. Y yendo por este camino que va esta película, sí que se podría salvar la franquicia. Luego hicieron otra que no he visto, que es Amityville Moon, ¿no? La luna de Amityville, que ya no tiene nada que ver con la casa ni nada, es de un hombre lobo. He visto el tráiler y me ha parecido de verdad pésimo. O sea, si ya van por ese camino, no. Pero por este camino así más serio, aunque sean películas de muy poco presupuesto, la de la Blumhouse también era de poco presupuesto y sin embargo era una película mucho más floja que esta. Pero si van por este camino más serio con las películas de Amityville, podrían resucitar la franquicia y de verdad devolverle la gloria que le dio la primera película. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Recomiendo esta película muchísimo, la recomiendo de verdad. Amityville, el origen, a mí me ha gustado mucho. La primera vez que la vi, le pido perdón a la película. La primera vez que la vi no me entró, me pareció muy floja, pero esta vez la verdad es que debo decir que me ha gustado mucho, mucho mejor que la anterior que se hizo de la Blumhouse. No llega al nivel de la original ni del remake, y a mí me gusta más la secuela que se hizo por todo lo desfasada que es, pero esta película es mejor que cualquier secuela que se haya hecho de la saga, incluida la que hizo la Blumhouse. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.